Kiko Torres. Presente. Compañero Kiko Torres. Presente. Compañero Kiko Torres. Presente. En el valor. En el valor. En el valor. Viva nuestros compañeros. Nunca muere. Nunca muere. Nunca muere. Hermanos. Palmas, compañeros. Asiento, compañeros. Estimados compañeros, a todos muy buenas noches. El día de hoy, continuando con la jornada de colegio que tenemos, siempre para insertar las propuestas del partido respecto a lo que la situación actual del país. Hemos tenido ya en anteriores oportunidades, en las dos fechas anteriores, la presencia de nuestro compañero Rafael Ceballos y nuestro compañero Hernán Garrido Leca. Hoy nos acompaña un gran compañero también de muchos años de militancia de la Juventud Aprista Peruana, Juan Carlos Sánchez Montes de Oca, conocido cariñosamente como Copoli, de profesión economista. Estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal, luego ha hecho una maestría última sobre agronegocios en la Universidad Nacional de Agraria de La Molina. Compañeros, sin mayor preámbulo, luego de su exposición pasaremos a hacer un rol de preguntas. Dejo la palabra a nuestro compañero Juan Carlos Sánchez Montes de Oca. Copoli. Estimados miembros del Comité Ejecutivo Nacional, compañero Elías Escalda, compañero Eleodoro Calderón, Miguel Javier, muchas gracias por la invitación, distinguidos compañeros de toda la base del Perú. La verdad que para mí es un honor estar acá presente y poder conversar con todos ustedes. Yo pretendo en esta oportunidad ser candidato del aprismo porque considero que uno tiene que tomar con responsabilidad los cargos y para eso uno tiene que prepararse. Yo toda mi vida he tenido esta visión de representar al partido y para eso me he preparado para poder hacer quedar bien al Partido Aprista Peruano. Lo último que acabo de estudiar es un doctorado en agricultura sustentable en la Universidad La Molina, complementando lo que decía nuestro compañero Miguel Javier, y la verdad que uno tiene que tener claro lo que hay que hacer cuando uno pretende ir a esta gran responsabilidad que es gobernar un país. Y creo que el APRA tiene esta gran responsabilidad de gobernar el Perú. Y para eso necesitamos que todos nosotros podamos contribuir al desarrollo. Y para eso, compañeros, me he tomado la molestia de poder estar desarrollando un conjunto de propuestas para que nuestro partido se sienta bien representado. Y no son propuestas que vienen hechas por mí en la forma personal, sino que hemos trabajado una serie de documentos que acá lamentablemente nos ganó el tiempo en la imprenta, pero acá está el primer encuentro programático de la que fue hecho por más de 60 compañeros durante la pandemia, que este libro va a salir en los próximos días y que va a ser una fuente de consulta muy importante porque nos permitió integrarnos durante la pandemia y pudimos analizar el proceso que estábamos viviendo en ese momento y presentar una propuesta programática para el siglo XXI. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el programa máximo y el programa mínimo. Y el programa mínimo fue el que marcó el derrotero de todo el siglo pasado. Todas las grandes reformas, las reformas estructurales que se hicieron, fue gracias al Partido Aprista Peruano. Y por eso nosotros nos preocupamos para hacer un encuentro de esta naturaleza, porque teníamos que tener una propuesta para el siglo XXI. Porque si no, ¿cómo nos podemos diferenciar de los otros partidos políticos? Tenemos que tener una diferenciación. Por eso el Partido Aprista Peruano siempre marcó una diferencia. Y acá está este documento que es muy importante y que va a servir de documento para que sea estudiado y analizado durante todo este debate que va a haber con los candidatos a la presidencia y por el Comité Ejecutivo Nacional, que va a servir de base para que podamos tener una propuesta y garantizar un APRA por todos 100 años más. Esa es la esencia del aprismo. Nosotros, mientras que haya injusticia social, nosotros vamos a seguir vigentes. Nosotros mantenemos nuestra posición doctrinaria, aprista, revolucionaria, antiimperialista. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Nosotros representamos a la izquierda democrática en el país y eso es nuestra base, nuestra esencia,
y es el destino que nos marcó este gran maestro que fue Víctor Raúl Haya de la Torre. Cuando nosotros hemos tomado esta tarea de hacer este primer encuentro programático, teníamos que sustentar por qué queríamos desarrollar esta visión y el mundo había cambiado muchísimo. Es más, del año 2021, que fue la pandemia, al día de hoy es otro mundo. En menos de 2 años, 3 años, el mundo se ha revolucionado. Apareció la inteligencia artificial. El imperialismo también se ha modificado y cambiado. Ya no es el imperialismo, aunque con Donald Trump ha habido cierto retroceso, pero hay que decirlo claramente, ¿no? Era mucho más sutil con el globalismo o con la globalización, y tenían el control del sistema a través de los organismos internacionales, a través de todo lo que ustedes tienen en su bolsillo, son teléfonos, ¿no es cierto? Controlan nuestras comunicaciones. Entonces es un imperialismo mucho más sutil que el que nosotros veíamos el siglo pasado. Ellos saben absolutamente todo, cómo nosotros pensamos, qué vamos a hacer, porque tienen el control. Toda nuestra información va a una Big Data, y eso tenemos que tenerlo claro. Y entonces nosotros tenemos que saber que el imperialismo es más vigente que nunca, que la globalización ha sido de una manera muy inteligente de ir penetrando los mercados, y nosotros tenemos que tener claridad que el pensamiento del maestro Víctor Raúl sigue plenamente vigente. El imperialismo no ha desaparecido, se mantiene categóricamente, y por eso nosotros tenemos que tener una propuesta inteligente para poder enfrentarnos al imperialismo. Y nosotros tenemos una visión bien clara, y ella nos los enseñó. Tenemos que aprender a negociar, ¿correcto? Con los capitales, que vengan, que traigan transferencia tecnológica, que puedan desarrollar al país. Esa es la esencia, la base de lo que es el aprismo, la negociación política con estas instituciones o con estas empresas internacionales. Entonces, de ese punto de vista, el imperialismo sigue vigente, y nosotros tenemos que tener claridad de cómo vamos a enfrentar en pleno siglo XXI este proceso global que estamos viendo de apertura, de instantaneidad, de velocidad en las comunicaciones, y tenemos que buscar una salida, porque lo que la gente quiere en el Perú es vivir dignamente, vivir tranquilos, que la gente pueda, cual fuere su trabajo, pueda darle una vida digna a su familia. Y acá viene ya el tema que nos ha citado en esta oportunidad, que es el tema de qué cosa es lo que yo voy a plantear y qué propuesta vamos a desarrollar. Y creo que el gran problema que tiene hoy día el Perú, que es un problema muy serio, es el tema de la delincuencia. Y creo que esa es la prioridad, porque la gente en la calle, ¿qué cosas nos exigen, nos demanda al Partido Aprista Peruano? Que nosotros seamos una alternativa, una propuesta sólida para poder enfrentar lo que es la delincuencia en el país. Y perdonen que a veces estos temas son un poco, pero si no afrontamos este problema, realmente la inseguridad que vive nuestro país es una inseguridad latente. Y creo que cualquier ciudadano, si yo le hablo del imperialismo, ¿no?, eso no lo va a entender, pero si le dices que te han asaltado y te han robado, eso sí lo entiende cualquier ciudadano. Entonces nosotros tenemos que tener un lenguaje muy claro, muy preciso, que llegue al ciudadano. Y el ciudadano de a pie, ¿qué cosa es lo que siente? Que se siente desprotegido, que nadie lo cuida, que las instituciones del Estado no lo respaldan. Y en parte es cierto. ¿Por qué? Porque las instituciones del Perú no funcionan adecuadamente. Hemos visto cómo funciona la Junta de Fiscales, la Junta Nacional de Justicia, lo que es el Ministerio Público, la Policía Nacional. No hay una articulación, y eso significa que nosotros tenemos que tener una visión clara de gobierno, y tenemos que solucionar el primer problema del país, que hoy día es la delincuencia, que tiene una consecuencia importantísima. Según los estudiosos, si se controla la delincuencia, el Perú crecería 3% en forma automática al crecimiento que ya existe. 3% más. ¿Por qué? Porque la gente no puede vivir con inseguridad. Tiene que vivir de una manera tranquila, tiene que vivir de una manera que pueda desarrollar sus actividades. Hoy día el Perú está bajo la extorsión, bajo cosas que no se veían, el nivel de violencia. Algunos lo catalogan como terrorismo urbano, porque usan armas largas, usan granadas, usan dinamita, y eso en el Perú no se veía hace muchos años.
Y creo que tenemos que tener claro que el primer problema que tenemos que resolver, y nosotros acá nos comprometemos, en menos de 1 año y medio, el tema tiene que ser resuelto, el tema de la delincuencia. ¿Por qué? Porque si no resolvemos este primer problema, todo lo demás no se va a poder solucionar. Porque hoy día el extorsionador, el delincuente, cada día nos están mellando, nos están realmente afectando a todos los peruanos. Y entonces, si no resolvemos este problema, entonces no hemos hecho un buen gobierno. Entonces, el compromiso que queremos asumir como Partido Aprista Peruano es la lucha frontal contra la delincuencia y evidentemente contra la corrupción, que es otro de los grandes flagelos que tiene el país. No se olviden que en el Perú todos los años se pierden entre 22.000 a 26.000 millones por actos de ineficiencia y por actos de corrupción, según la Contraloría General de la República. Entre 22 y 26.000 millones de soles. Y entonces tenemos que tener claro que si no corregimos esta situación, tampoco estamos perdiendo 22.000 a 26.000 millones de soles por año, compañeros. Y entonces la corrupción es otro de los grandes flagelos que tiene hoy día nuestro país y que tenemos que aprender a combatirlo, a enfrentarlo de una manera inteligente. ¿Y cómo se hace esta lucha? Pues trabajando cotidianamente, teniendo un mando, teniendo una visión clara de cómo enfrentar la corrupción. Y entonces el Estado tiene que ser reformado. Y entramos a otro gran problema, que es el tema de la descentralización frente a la eficacia. Miren ustedes, compañeros, el Perú hoy día tiene 2.527 unidades ejecutoras. ¿Qué cosa significa eso? Que el Perú tiene 2.527 unidades ejecutoras. Es decir, que el presupuesto de la República se distribuye entre 2.527 unidades ejecutoras. ¿Qué significa? Que no hay eficacia en el gasto, ¿correcto? Eso va a traer que como decía Arista en la última sustentación del presupuesto para el año 2025, aunque sea 1 milloncito le daría a los gobiernos municipales. Hay más de 1.800 gobiernos municipales. Y entonces, si tú vas a regalar el dinero del Estado con 1.800 municipios, ¿correcto? Entonces, ¿cuál va a ser el destino de ese dinero? Ese dinero no se va a gastar correctamente y por eso que en el Perú se pierden esos 26.000 millones. Y por eso nosotros hemos presentado esta propuesta, que es una propuesta realmente modernizante del Estado, es una propuesta revolucionaria, porque está en base a lo que es la ruta del agua. ¿Qué cosa significa? Que nosotros estamos planteando una nueva organización del Estado que está fundamentada en las cuencas hidrográficas del Perú, que son 159. Y es una visión diferente. Por ejemplo, China, cuando desarrolla sus proyectos, hay que tenerlo claro, China hace corredores, ¿correcto? El Perú no, el Perú disemina su plata entre 2.527 unidades y no se crean los grandes proyectos nacionales. ¿Qué pasaría si nosotros articulamos, ¿correcto?, la plata de todos los gobiernos regionales, de todos los municipios de la costa, y en 1 año decidimos hacer el tren de la costa? ¿Podríamos hacerlo o no? Claro, ¿por qué? Porque simplemente lo que tendríamos que hacer es una gran concertación con los gobiernos regionales, con los gobiernos distritales, y pediríamos a ellos que nos cedieran por 1 año sus recursos. Y con esa plata nosotros podríamos, ¿qué cosa? Construir el tren de la costa. Hay una relación recíproca entre desarrollo de infraestructura y el valor de las propiedades, ¿correcto? El Perú, cada vez que se hace una obra más, el Perú se valoriza, ¿correcto? Entonces tenemos que tener claro esos conceptos. Si nosotros desarrollamos más infraestructura, vamos a hacer que el Perú valga más, ¿correcto? Y ese valor adicional que estamos generando hace que el Perú sea un país mucho más sólido, mucho más estable. Pero si a eso le sumamos ese 3% que ya hemos combatido la corrupción y un buen manejo de gobierno, ¿correcto?, con un gobierno eficiente, hay que decirlo clarísimamente, con un gobierno eficiente que comienza a ahorrar esos 26.000 millones de soles que todos los años se pierden, entonces comienza a distribuirlo con grandes proyectos. Entonces yo creo que estamos frente a un nuevo modelo, ¿correcto?
Miren ustedes, para que tengan una idea de cómo se malgasta el dinero, en la Municipalidad de Lima se han ahorrado este año el tema de consultoría, gente que trabajaba además, 1.000 millones de soles. Y esos 1.000 millones de soles son los que le están dando la capacidad al actual alcalde para poder hacer obras. Si nosotros no manejamos un gobierno de manera eficiente, no vamos a poder tener los resultados esperados. Entonces, acá está un planteamiento sumamente interesante, que es construir un nuevo modelo. Nosotros estamos planteando la creación de un Estado eficiente con el desarrollo de 4 regiones, ¿correcto? La región de la costa, de la sierra, de la selva, pero también estamos hablando de la región del mar peruano. Si el mar peruano en términos territoriales representa el 60%, si lo comparamos con el territorio nacional, 60%. ¿Y por qué el mar peruano no puede tener un gobernador, el gobernador del mar peruano? ¿Por qué no poder tener un gobernador que se preocupe por lo que pasa en el mar del Perú? El mar del Perú no solamente es pesca, el mar del Perú es minería, es turismo. Ahora se va a hacer un gran embarcadero porque van a entrar los cruceros a Lima, ¿correcto? Entonces tenemos que tener a alguien que también preserve, porque también nuestro mar peruano está siendo depredado. Por eso que hoy día la Marina está tratando de hacer grandes buques en este momento, con acuerdo de colaboración con Corea del Sur. Está construyendo buques, etcétera, etcétera, para proteger nuestro mar peruano. Y eso es muy importante. Necesitamos tener una visión de país, tenemos que tener una visión hacia dónde estamos yendo, qué es lo que queremos, ¿correcto? Y entonces, de esa perspectiva, nuestra posición es crear 4 gobernadores regionales que no solamente estén ausentes. ¿Por qué? Porque hoy día los niveles de gobierno en el Perú nadie los controla, ni a los gobiernos regionales ni a los gobiernos municipales. Solamente el gobierno nacional controla a sus ministros y el Congreso de la República fiscaliza a los ministros, ¿correcto? Que van a dar las famosas interpelaciones. Pero ¿quién controla a los gobiernos regionales? ¿Quién controla a los municipios? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Entonces tenemos que hablar de un nuevo Estado. Estamos frente a una próxima constitución de un nuevo Congreso. Ya no va a ser Congreso, sino va a ser la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿correcto? Entonces tenemos que plantear una propuesta novedosa. Entonces, ¿nosotros qué estamos planteando? Que estos 4 gobernadores, ¿correcto?, sean incorporados al Ejecutivo. Que no sean gobernadores que estén caminando por ahí y que hacen lo que mejor les parezca. Y nosotros, en base a las cuencas hidrográficas, que son 159, y esto es bien importante, ¿por qué? Porque los grandes problemas que tiene el Perú están en base al agua. Es más, este es el primer año que ha habido, el año pasado, ha habido sequía en la selva del Perú. Imagínense si en la selva del Perú, que genera el 97.8% del agua, o sea, la cuenca del Atlántico, porque el Perú tiene 3 cuencas, la cuenca del Atlántico, que es el 97.2 más o menos en promedio, la cuenca del Pacífico, que es 1.8, y la diferencia es la cuenca del lago Titicaca. Entonces, si nosotros analizamos ese problema, nos vamos a dar cuenta que todo el agua que se genera en la cuenca del Atlántico, ¿correcto? Y la costa del Perú es una zona bendita, porque si nosotros traemos agua de la selva de la cuenca del Atlántico, podemos activar todo lo que es el desierto del Perú. Hoy día el desierto del Perú son 250.000 hectáreas, con la proyección a ser 1 millón de hectáreas. Si nosotros valorizamos esas 250.000, ¿correcto?, y ponemos en valor 750.000, que es el potencial que tiene la costa del Perú, entonces estamos frente a un nuevo escenario. ¿Cuánto ha exportado el Perú este año? 73.000 millones de dólares. Ese es un récord en la historia del Perú, 73.000 millones de dólares. Entonces tenemos que darnos cuenta pero nosotros tenemos que ser ambiciosos. Tenemos que decir que nosotros debemos llegar como mínimo a 100.000 millones de dólares. Es lo mínimo. ¿El Perú está en la capacidad de hacerlo? Sí.
¿El Perú puede hacerlo? Sí. ¿Nosotros podemos hacer las cosas? Sí, sí podemos, pero no hay gobierno. El Perú tiene dos mundos aparte. Uno es el mundo político y sus problemas, y otro es el mundo de la economía y sus posibilidades. Si nosotros integramos que el mundo político realmente funcione, que realmente el mundo político contribuye al desarrollo, a ese 3% de haber combatido la corrupción y haber combatido la delincuencia, podríamos estar generando 3 más 3 son 6. Y con un gobierno deberíamos estar creciendo en el orden del 8 al 9% anual, que es el compromiso que nosotros asumimos hoy día. El Perú tiene que crecer lo mínimo 7 a 8 a 9% anual. No podemos crecer menos, porque si queremos erradicar la pobreza en el país, tenemos que llegar a esos niveles. Si nosotros no logramos esos objetivos, entonces somos un gobierno deficitario, es un mal gobierno, ¿correcto? Tenemos que tenerlo claro. Nosotros tenemos como apristas ser ambiciosos y plantear un crecimiento del 7, 8 o 9%. El presidente García lo hizo. ¿Qué cosa hay que hacer? Trabajar, que las instituciones trabajen coordinadamente. Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos que reducir la pobreza en el país. En el Perú, compañeros, hemos llegado a los niveles que hay raquitismo. En la sierra peruana hay raquitismo. Eso no se veía antes en el Perú. Eso significa que hay un olvido y un abandono. Y la clase dirigente, porque yo no hablo solo de los partidos políticos, sino de la clase dirigente, que no solamente son los partidos políticos, sino que son los partidos políticos más los militares, más los grupos de poder, los grupos económicos, más los sindicatos, que en conjunto van a ver los objetivos nacionales. Y eso tenemos que tenerlo claro. Si nosotros no tenemos una visión de Estado, una visión de lo que queremos lograr, estamos sin rumbo y sin destino. Acuérdense, compañeros, que el Perú tiene que tener claro que puede ser una potencia sudamericana. Y a eso debemos trabajar, como una potencia sudamericana. Hoy día tenemos un nuevo escenario con la aparición del puerto de Chancay, ¿correcto? El puerto de Chancay significa una posición geopolítica, geoestratégica, de manera importantísima, lo cual significa que el Perú puede ahorrar, o a nuestros vecinos les puede generar un ahorro de 12, 14, 17, 18 días para transportar sus productos del Atlántico a Asia. Entonces, ¿eso qué cosa significa? Que los productos tienen que salir por el Perú. Pero ahí entramos a un tema que también me parece importante, que en el Perú lamentablemente no se planea, no se planifica el desarrollo nacional. Y eso tenemos que decirlo con mucha pena. En el Perú quien controla los recursos del Estado es el Ministerio de Economía y Finanzas. A diferencia de Colombia, que tiene dos instituciones poderosas, como es el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección Nacional de Planificación y Planeamiento, que son los cargos más importantes en Colombia. Entonces, acá no hay planificación y estamos hablando hoy día del puerto de Chancay. Arequipa plantea el puerto de Corillo, Lambayeque, el puerto de Ete, y bienvenido a todos los puertos. Pero la gran pregunta que yo me hago, si no hay una planificación, un planeamiento de desarrollo nacional, ¿cuántos puertos necesita el Perú? Para que no compitan entre ellos. Nadie sabe. Entonces, cada región va a querer tener su puerto. Bienvenido. Pero eso es la solución. Capaz con 2, con 3, con 4, con 6, con 8, yo no lo sé, porque no hemos fortalecido el ente que planea el desarrollo nacional, que es el Instituto Nacional de Planificación. Lamentablemente el CEPLAN es un saludo a la bandera en el Perú. Entonces no tenemos un contrapeso. Miren, tan mal planificados estamos, compañeros, que primero se ha hecho la interoceánica y después se ha hecho, o se va a hacer la carretera central, la nueva carretera central. ¿Cuál carretera es más importante para el Perú? ¿La interoceánica o la carretera central? La carretera central, ¿no es cierto? Pero recién la va a hacer, se ha proyectado para hacerla dentro de unos años. Entonces, ¿qué cosa significa? Que si nosotros no sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos como Estado, entonces quedamos al vaivén y sujetos a los pareceres
de los que están gobernando. Entonces, a mí se me ocurre hacer un helipuerto, pues, y interesante, un helipuerto. Nadie se va a poner un helipuerto porque tiene algún valor, alguna significancia. Puedo cumplir con el sistema que plantea el Ministerio de Economía y Finanzas, que se llama Invierte Perú, y le saca su CUI, así se llama, que te permite conseguir plata del presupuesto, ¿no? Entonces lo financias, cumplas con los estándares de calidad y después consigues los recursos, haces un helipuerto. La pregunta es, ¿era importante hacer un helipuerto en el Perú? Puede que sí, puede que no, nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Entonces, nosotros estamos yendo a ciegas, a la deriva. No tenemos objetivos claros como país. Y esa es gran responsabilidad de todos los que estamos acá. No es mía, es de todos. El Comité Ejecutivo Nacional, planear el desarrollo del Perú. Y ahí entramos, si quieres, a un tema, si se quiere, desde el punto de vista político. ¿Qué cosa es el APRA? ¿Qué es el Partido Aprista Peruano? Nosotros somos apristas. ¿Somos socialdemócratas? No. ¿Somos liberales? Menos. Nosotros ¿en qué tipo de economía creemos? ¿En la economía liberal? Donde el mercado... ¿Creemos en la economía liberal? No. ¿Correcto? Entonces, ¿creemos en la economía social de mercado? No, tampoco. ¿Cuál es el modelo aprista? La economía concertada. Hay que hacer doctrina. ¿Qué cosa significa la economía concertada? Esto viene del planteamiento, y acá lo pueden encontrar, del Parlamento Unicameral Funcional. Cuando el APRA insurge, plantea como base el Parlamento Unicameral Funcional, que era la base, la esencia de la revolución del año 30, 31, 32. El APRA quería hacer un Parlamento unicameral, pero que nos diferenciaba de los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque el Parlamento Unicameral Funcional iba a estar representado por los trabajadores, por el Estado y por los empresarios. ¿Correcto? Y entonces, en conjunto, planeaban el desarrollo nacional. ¿Correcto? Entonces, ese en conjunto significa que nosotros, al planificar la visión de Aguirre Latorre, que hablaba de ¿qué? De los países nórdicos, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacen los países nórdicos? Juntan al capital, juntan a los trabajadores y el Estado y planean en conjunto el desarrollo nacional. Se ponen los objetivos, se ponen las metas, se ponen hacia dónde vamos y trabajamos. Esa es la visión de Aguirre Latorre, de este hombre que se adelantó, yo creo que 200 años. Una visión espectacular de desarrollo. Y entonces nosotros, cuando hablamos de qué modelo de economía, qué cosa es la propuesta aprista, nosotros planteamos la economía concertada. Nosotros no somos ni socialdemócratas ni somos liberales. Es más, los que dicen que el mercado soluciona todo, eso también es una gran falacia. El mercado ha quedado demostrado que no existe. Los mercados en la actualidad se denominan construcciones sociales. Tú a un pueblo le pones luz, le pones internet, le pones caminos, le pones la infraestructura básica y lo incorporas a la economía. El Estado puede ayudar desarrollando ferias, desarrollando inicialmente ferias, algún tipo de apoyo, pero ese pueblo se comienza a incorporar. Entonces, los mercados son construcciones sociales y eso tenemos que entenderlo, porque esa es la base de este libro que se llama Las Rutas del Agua, ¿correcto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que desarrollar el Perú en base a las cuencas hidrográficas, que son 159. Pero teniendo en cuenta que los mercados son construcciones sociales. Entonces podemos ir incorporando, como lo hace China, no estoy descubriendo la pólvora. ¿China qué hace? Desarrolla corredores, va implementando corredores, va incorporando parte de su territorio. China también tiene zonas muy pobres en este momento, pero que no las ha incorporado a su economía. Entonces nosotros lo que queremos es ir desarrollando, pero lamentablemente con 2.527 unidades ejecutoras, ¿puedes hacer un trabajo eficiente? Y ahí viene un tema que tenemos que comenzar a analizar: descentralización versus eficiencia, que es un tema controvertido, porque nosotros siempre hemos apostado por la descentralización, pero ¿está funcionando hoy día en el Perú la descentralización?
Y entonces amerita que nosotros comencemos a investigar y a desarrollar propuestas, no para quitar, sino para dar soluciones al problema. Miren, recién se está construyendo una carretera de Amazonas a Iquitos. Era una zona totalmente aislada del Perú. ¿Cómo podemos hablar de desarrollo si Iquitos era una zona totalmente aislada del Perú? Altos costos, tenían que quemar combustible para poder tener luz. Entonces, si nosotros no integramos al país, y por eso la necesidad y la propuesta está acá, ¿de qué? De desarrollar una ultra super interconexión. Y estamos planteando el camino transfronterizo. ¿Correcto? ¿Qué cosa significa? Que nuestras fronteras estén integradas, estén unidas. No vamos a tener problemas como estamos teniendo en Santa Rosa con Colombia, que está tratando de reclamar esa isla, o Purús por Brasil. ¿Por qué? Porque nosotros hemos descuidado nuestros problemas, nuestras fronteras. Entonces tenemos que replantear nuestra visión, tenemos que tener una visión de desarrollo, tenemos que integrar el Perú. El departamento menos poblado, ¿cuál es? O la región menos poblada, la selva del Perú, que representa el 60.3% de la población del territorio nacional y tiene tan solo 11% de habitantes. O sea, la gran selva del Perú, que es riquísima en biodiversidad, en agua, etcétera, 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 está totalmente despoblada. Y entonces ahí venimos a preguntarnos, ¿cuál va a ser la política de poblamiento del Perú? ¿Tenemos política de poblamiento? ¿Hemos desarrollado una política de poblamiento? ¿Alguna vez hemos discutido, debatido una política de poblamiento de la selva peruana? ¿O la mecanización de la sierra del Perú? ¿Lo hemos discutido? Nunca. Entonces, se dan cuenta que son cosas que podemos hacer y modificar y cambiar y resolver problemas. Creo que estamos ante una situación que significa que tenemos que hacer grandes cambios en el país. Por ejemplo, si uno analiza el caso de Brasil, ¿Brasil qué hizo? Cambió su capital, ¿no es cierto? La puso ¿dónde? En el centro, correcto, de Brasil para poder llegar a todo el Perú. Miren, la costa ya agarró su propio devenir, ya tiene su camino, ya está caminando. De todas maneras la costa va a caminar, pero nosotros tenemos que estar preocupados por la sierra y en especial por la selva. Entonces, deberíamos, y es más, en este libro está la propuesta, de cambiar la capital del Perú. Pero Juan Carlos, que a mí me gusta Lima, es bien cómodo. Por supuesto que a todos les gusta la comodidad, ya nos acostumbramos a Lima, pero tenemos que ver la realidad de nuestro país. Entonces nosotros estábamos planteando la necesidad de irnos a Huánuco o a Pucallpa. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar nuestro territorio, nuestra integridad nacional. Tenemos que hacerlo, compañeros, porque los países adversarios o vecinos, hay que decirlo, están viendo con mucha preocupación al Perú y nosotros somos integracionistas. Pero eso no significa que no podamos analizar cómo nos están mirando los países vecinos. Y entonces tenemos que preservarnos. Entonces un país sólido, un país integrado, un país, eso es lo que nosotros necesitamos hoy día en el Perú. Tenemos que unificar criterios en el Perú, tenemos que dar prioridades en el Perú y eso no lo estamos haciendo. Nuestro país está en dos mundos, el mundo político y el mundo de la economía. Menos mal que el mundo político no atraviesa la economía en el Perú, porque si la atravesase, no hubiéramos crecido absolutamente nada, compañeros. Entonces tenemos que contribuir para que el país crezca. Entonces, un poco haciendo la síntesis, porque creo que el Perú está ante una posición o una situación inmejorable. El Perú es un país bendito. Tenemos condiciones geográficas espectaculares y una riqueza, como decía un amigo ingeniero, Tomás Senzano, me decía, el Perú no es un país minero, el Perú es un país mineralizado. ¿Qué es mejor que ser un país minero? Porque tú encuentras oro en la costa, en la sierra y en la selva del Perú, encuentras cobre en la sierra del Perú. ¿Qué no tenemos en el Perú? Y entonces estamos ante un país riquísimo en potencial, en capacidad, pero no desarrollamos.
No estamos poco a poco, recién hemos pasado los 73.000 millones de exportaciones, ¿ok? Pero como le dije al comienzo, eso nos queda corto, es muy chico, debemos aspirar a 100.000 como mínimo para hacer de este país un país más rico, más potente. Entonces, ahí están viendo lo que nosotros estamos planteando, y no solamente tenemos esta propuesta, sino tenemos esta otra propuesta que toca 10 ítems de lo que es el buen gobierno, lo que es la minería, lo que es la agricultura. O sea, ya hemos desarrollado todo un diseño para que nuestro país salga, para que se pueda desarrollar eficientemente. Y creo que eso es lo que nosotros nos está movilizando, nos está motivando para que nuestro país realmente sea un país poderoso. Tan es así que hoy día, por ejemplo, el Perú va a comprar este año 3.500 millones de dólares para las Fuerzas Armadas, para comprar aviones. En otras circunstancias, el Perú devolvió los Mirage. ¿Recuerdan cuando se compró el gobierno del presidente García? Porque era otro escenario, era otro mundo. Pero hoy día la característica del desarrollo peruano y con la aparición del puerto de Chancay hacen que el Perú necesite tener una fuerza disuasiva. Y esto es muy importante. Y por ejemplo, la doctrina que nosotros tenemos, por ejemplo, ejércitos más poderosos que el Perú es el de Brasil, evidentemente. De ahí viene el de Colombia, de ahí viene el de Chile, y recién viene el Perú. Entonces tenemos que analizar estos hechos, tenemos que discutirlos. Esto no nos hace ni beligerantes, pero si pasase cualquier cosa, porque nadie puede negar que puede pasar, si hubiese un conflicto, nosotros no estamos en capacidad para pelear con 2 países a la vez. Y nosotros sí, en cambio Chile está preparado su ejército para pelear con 3 países a la vez, con Perú, con Argentina y con Bolivia. En cambio nosotros no. Entonces, capaz esto es un poco para nosotros que somos integracionistas, que siempre hemos apostado por la unidad política y económica de América Latina. Por supuesto que creemos en la unidad política y económica de América Latina, pero tenemos que darnos cuenta que estamos en un escenario altamente competitivo, altamente diferenciado. Y entonces, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros no tenemos esa capacidad para poder responder, quizás los países, y cuando yo hablo de quizás, estoy sustentándolo en hechos reales. Por ejemplo, cuando le comenté el caso de Purús, el gobierno de Brasil está reclamando Purús, porque todos los que estudian en Brasil, de Purús, estudian en Brasil. También tienen trabajo en Brasil y ya están hablando hasta el portugués. Entonces hay un derecho internacional que se llama el uti possidetis, ¿correcto? Que lo cual la población le pueden pedir que se pronuncie, y el hecho de que esa población se pronuncie, pueden anexar esos territorios. Igual lo está haciendo Colombia, y estoy hablando de las autoridades gubernamentales, no estoy hablando de declaraciones de un ciudadano. Estamos hablando de autoridades gubernamentales, como el caso de Colombia con la isla Santa Rosa, que decía que ese era su territorio. Ha tenido que ir las Fuerzas Armadas a marcar un poco el territorio. Igual pasa en la cordillera del Cóndor, ¿correcto? En el caso de infiltración para el oro, etcétera, etcétera. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener unas Fuerzas Armadas disuasivas para poder preservar nuestros intereses. Y eso es muy importante, porque si no tenemos esta visión, podemos hacer lucha contra la delincuencia, mejorar la eficiencia, pero nuestras fronteras son una coladera. Tenemos que también trabajar el tema de nuestras fronteras. Y entonces, cuando yo planteaba la necesidad de hacer el camino transfronterizo, eso tenemos que hacerlo ¿con quién? Con el ejército, pero con los presos. ¿Qué hacemos? Tenemos 1.900 condenados a cadena perpetua. Y va a seguir incrementándose, o sea, 1.900 personas que el Estado peruano los va a subir de por vida hasta que se mueran. Y todos esos presos que están en este momento, ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no van a desarrollar el camino transfronterizo? ¿Por qué no los sacamos a que trabajen y supervisados por el ejército peruano? Sí podemos, compañeros, sí lo podemos hacer.
Y entonces las cárceles, que hoy es un tema de discusión, que se han vuelto los centros, pues, ¿no?, donde se hacen las extorsiones, que se han vuelto unas escuelas, ¿no?, para la delincuencia, las comenzamos a volver productivas y sobre todo van a generar desarrollo. Entonces tenemos que entender que el desarrollo del Perú, la costa tiene su propio devenir, pero la selva y la sierra hay que manejarlas de manera diferente. Entonces el desarrollo tiene que venir de la selva hacia adentro. Por eso la propuesta de plantear el cambio de capital. Esto me dice, podrá ser un poco, sí, siempre estos son propuestas disruptivas, pero si no las hacemos, podemos, en el largo plazo, podríamos perder territorio nacional. Y no se dan cuenta, pero eso está pasando hoy en pleno siglo XXI. Entonces, nosotros, ¿qué estamos planteando? Muy bien, ya tenemos los 4 gobernadores regionales, el de la costa, el de la sierra y de la selva, y una innovación, que es el gobernador del mar peruano, que no había, o no hay, o nunca ha habido. Pero nosotros también nos hemos colgado de la propuesta del ANA, a la Autoridad Nacional del Agua, que tiene 14 subgobernadores y tiene administradores locales que son 72. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos planteado? ¿Por qué? Porque en el futuro se va a pelear por el agua, ¿correcto? En el futuro la gente va a pelear por el agua. Entonces, estos 4 gobernadores con asiento en el Poder Ejecutivo. No habían gobernadores, los gobernadores nadie los fiscaliza. Ahí está Acuña paseándose, no hace nada, ¿no? ¿Está feliz o no Acuña? ¿Quién lo controla Acuña? Nadie. La delincuencia en Trujillo, ¿cómo se ha disparado? No pasa absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estos 4 gobernadores regionales con asiento en el Ejecutivo. Estos 14 administradores de las cuencas hidrográficas con asiento en el Senado. Y los 72 con asiento en la Cámara de Diputados. ¿Qué vamos a tener? Un Estado cohesionado. Miren, ya esto, y es un tema polémico, complicado, difícil, pero necesitamos un Estado eficiente. ¿Cómo vamos a hacer los famosos canales secos? ¿Qué cosas son los canales secos? Las grandes líneas ferroviarias que van a integrar el Perú con Brasil, que es un objetivo nacional, ¿no? Que puedan venir los trenes, transporte multimodal, ¿correcto? Para que esa riqueza de Brasil salga por el Perú. Pero si no articulamos esta visión, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un Estado que puede decir, este año hacemos el tren de la costa, este año hacemos el primer canal seco que integre Pucallpa con el puerto de Chancay o con Paita. Pero si no hacemos cosas novedosas, no planteamos nuevas propuestas, nos vamos a seguir manteniendo en el discurso de toda la vida, de siempre. Entonces, nosotros tenemos que tener un mensaje totalmente renovado, innovador, distinto, diferente, ¿correcto? Porque si no planteamos cosas novedosas, tampoco la población nos va a entender. La gente quiere vivir dignamente, que cualquier trabajo que tenga le permita vivir. Y entonces tenemos que solucionar ya el primer problema de la delincuencia. Segundo problema en el Perú, el problema de la educación. Y ahí están los grandes retos que tiene. Hoy día es un mundo totalmente diferente. Nuestra educación es una educación que ya es una educación del siglo pasado. Tenemos que adaptarnos a los nuevos cambios. Hoy día estamos en el mundo de la inteligencia artificial. Miren, le escuché a Pérez Rocha, creo que es el ministro actual de Transportes y Comunicaciones, y dijo, esta información está en una negociación en el Congreso invitado, con una mesa de trabajo entre Perú y Brasil. Y él dijo, toda la información que yo he tenido acá, le he sacado de inteligencia artificial. Yo cuando escuché eso dije, pucha, qué ignorancia, ¿no? Como un ministro, que él habla, cuando un ministro habla de información oficial, porque cualquier miembro del Estado, cuando da una cifra, es inobjetable, no se puede discutir, no se puede, ¿por qué? Porque no hay dolo, no hay mala intención, no hay absolutamente nada. Entonces un ministro no puede asumir que esta información viene de inteligencia artificial y sobre eso construir una propuesta para una negociación con Brasil. La verdad que eso es lamentable, bochornoso. Ahora, tú puedes ser más inteligente. Puedes decirle, esta información la conseguí con inteligencia artificial, pero le pedí las fuentes. Ahí cambió. O sea, la inteligencia artificial sí me sirve,
si yo le pido las fuentes? Porque ¿de dónde sacaste que esta cifra es tal? De tal fuente. Esa es una cifra que uno la puede corroborar, la puede verificar, ¿no es cierto? Entonces, un ministro tiene que ser un hombre científico. Miren lo que estoy diciendo. Y acá venimos a otro de los grandes problemas del Perú. En el Perú no hay censos, no hay base estadística para tomar decisiones. ¿Cuándo ha sido el último censo? 2017, ¿correcto? Entonces ahí entramos a otro gran problema. Por ejemplo, el Imperio Romano hacía censos cada 5 años. Entonces sabía cuál era la dotación exacta de soldados que tenían que mandar en ese sitio para controlar esa población. Si tú no tienes censos, si tú no sabes cuál es tu realidad, ¿correcto? ¿Cómo tú puedes controlar un país? ¿Cómo tú puedes tomar una decisión técnica y científica? Con ciencia. Cuando hay hablada de conciencia, hay dos conceptos, conciencia y conciencia. Entonces nosotros necesitamos trabajar con ciencia. Y eso tampoco hay en el Perú. Los políticos lamentablemente improvisan, no tienen un planeo, un planeamiento. Y eso tenemos que cambiarlo. Si no cambiamos, no planeamos el desarrollo, ¿hacia dónde podemos ir? Como decía el famoso Toledo, ¿no? Hemos crecido porque hemos puesto el piloto automático. Piloto automático, ¿se acuerdan o no? Entonces, claro, el mundo crece y tú por inercia vas a crecer. Por supuesto que sí, porque el mundo crece y te va a comprar, pues porque el mundo... Mire, hay una gran revolución que nosotros nos hemos dado cuenta, que se llama la revolución de la media de vida. ¿Cuánto vive hoy día un ser humano en términos generales? Ya pasa los 80 años. Ya, por ejemplo, yo a los 60 ya tenía mi pasaporte, hace 30, 40 años ya estaba ya rumbo viaje a las estrellas. ¿Correcto? Entonces ahora la gente, o el que va a heredar, está frito, ¿no? Porque va a heredar a las 70, 60. Entonces ya no va a ser motivo de que va a heredar y va a gozar la plata. No. Ahora también hay que cambiar el concepto de la juventud, porque, por ejemplo, yo tengo 60 años, juego fútbol 2 veces a la semana, bailo, marinera, en fin, ¿no? Pero la cuestión es realmente que la media vida es la gran revolución. ¿Por qué? Porque la gente va a consumir más años, va a vivir más, ¿correcto? Por lo tanto, la economía mundial, ¿qué va a hacer? Va a demandar más recursos. ¿Por qué? Porque su población vive más, pues. Y entonces, ¿eso qué significa? Que los precios de los productos, ya viene otro tema, en el tema agrario, no se planea, pues estamos viendo lo que ha pasado con el limón, con el mango en el norte del Perú. Y eso se llama falta de planificación, de planeamiento. Porque el mercado hay, pero hay que saber en qué momento entras al mercado. ¿Correcto? Miren, el tema agrícola, yo estoy haciendo, ya casi terminando un doctorado en agricultura sustentable en la Universidad de La Molina, y conozco un poco el tema, y el tema agrícola está para hacer una gran revolución en el país. Miren, nosotros podemos incorporar 1 millón de hectáreas más. Nosotros tenemos un techo hasta de 14 millones de hectáreas para poder incorporar, pero con 1 millón vamos a sobrepasar, dependiendo de lo que sembramos, porque con 100.000, si siembras caoba vas a esperar 20 años, pero tendrías 1.200 millones de dólares al cabo de 15 años. 1.200 millones. Entonces nosotros no deberíamos tener problemas. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país que es riquísimo. La selva peruana tiene una capacidad, como le dije, que se genera casi el 97.8%, ¿no es cierto?, del agua peruana. Tiene más de 6.000 lagunas. ¿Y por qué en el Perú no se hace acuicultura? Porque no hay cadenas de frío, pues. Hay que ponerle electricidad, tenemos caídas a doquier. Yo no sé por qué, por ejemplo, en el Perú no hay una universidad que se dedique a estudiar el tema de las hidroeléctricas, que hayan ingenieros especializados en hidroeléctricas. Y lo que más tenemos son caídas de agua. Y hay una gran revolución, y acaban de premiar a un ingeniero peruano que acaba de descubrir cómo sacar energía de las plantas por fotosíntesis. Ese yo lo haría ministro de Innovación o ministro de Agricultura, porque con todos los árboles que tenemos en la selva, a ver cómo hacemos que eso pase todo a una central
y tengamos energía, ¿correcto? Entonces el Perú tiene científicos. Nosotros tenemos, por ejemplo, no solamente esta innovación que ha hecho este científico peruano, también tenemos el caso de la Universidad del Amazonas, que acaba de clonar el primer caballo de paso. Entonces no es que estemos atrasados, lo que pasa que Engels, ¿qué decía? En la teoría social, ¿qué decía? Nosotros lo que necesitamos es un mayor nivel de enredamientos. ¿Qué cosa? No es que estamos enredados, no confundan ese enredamiento, ¿qué cosa significa? Que mientras más gente se involucre, o sea, ¿qué pasa? El mundo académico. Yo he tenido muchas discusiones con mis profesores, porque en la universidad los doctores que nos enseñan a nosotros son muy acartonados, ¿no? Te preguntan, ¿tú cuántos artículos científicos tienes? Tanto. Ah, ya, qué bacán. Entonces, ¿en qué revista científica? En tal revista. Ah, entonces eso te da estatus. Yo lamentablemente cuando hablaba con ellos le digo, ¿y cuál es tu aporte al país? Se incomodaban. ¿Por qué? Porque el mundo académico va divorciado del mundo político. Y obviamente, si el mundo académico, el mundo político van divorciados, al final los políticos simplemente nos sustentamos y nos basamos en nuestro parecer. No tenemos un ente en el Estado que nos pueda hacer contrastar. Y eso es lamentable. No tenemos ¿qué institución puede contrastar que si yo estoy bien o estoy mal? Entonces, todas las opiniones valen igual. Porque no hay alguien que nos pueda dar el rumbo, este es el camino, hacia allá vamos. No hay nadie.